El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Cuando el sacerdote eleva el cáliz y eleva la hostia, el Señor resucita nuevamente. No sabemos a qué vamos a la Santa Eucaristía. Vamos por cumplir, porque creemos que ir a misa es cumplir. Porque realmente tú crees que eres católico porque estás bautizado. No, ese no es el católico. El verdadero católico es el que cree. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Buen día, queridos amigos. Estamos aquí nuevamente en el programa Conociendo a Cristo. Esta manera humana, esta manera de laicos, esta manera sencilla de conocer a Cristo. En el programa anterior hablábamos de la Santa Eucaristía y en este programa vamos a continuar con la Santa Eucaristía, pero aprendiendo desde el punto de vista de nosotros laicos, conocer y vivir la Santa Eucaristía paso a paso, para que entendamos o le demos la importancia y el valor que tiene la Santa Eucaristía. Hablábamos que la Santa Eucaristía es un sacrificio. Hablábamos de los antiguos sacrificios que hacían los judíos, el pueblo hebreo, a nuestro Señor. Desde Adán, con sus hijos Caín y Abel, y pasando por todos los patriarcas, todos los sacrificios que ellos hacían al Señor. Hablábamos de los sacrificios, el sacrificio de expiación, sacrificio de perdón de los pecados, el sacrificio que ofrecía el ser humano a nuestro Señor, a Dios Padre en ese momento. Y ofrecíamos, ¿qué hablábamos? Un cordero, una ovejita, un cabrito, los agricultores la mejor de sus cosechas, el mejor fruto de sus cosechas. Y nosotros en este momento, el Señor buscó la manera de encontrar ese sacrificio perfecto. Ese sacrificio perfecto, hablamos de un cordero sin mancha, recién nacido prácticamente, pocos meses de nacido, por su obediencia, ¿no? Para que el cabrito fuese voluntariamente al sacrificio. En este caso, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, se hizo humildad, se hizo cordero, se hizo obediente y fue directamente al sacrificio, sin quejarse. Hablamos de por qué no un cabrito de más edad, porque el cabrito de más edad ya entendía más las cosas y salía corriendo o se asustaba y salía. Entonces, por eso precisamente es que buscaba un corderito de menor edad, para que él fuera libremente y voluntariamente al sacrificio. En este caso, el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, sabemos quién es, nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado muchas veces que el Señor, cuando estaba en el momento de su pasión y toda su dolorosa pasión, y en el momento de la cruz, el Señor nunca se quejó. Al contrario, oró por nosotros desde la cruz. Y ese sacrificio perfecto que es nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros celebramos, conmemoramos y vivimos en la Santa Eucaristía. Es un nuevo sacrificio. Cada vez que vamos a la Santa Eucaristía vivimos un santo sacrificio. Cada vez que tú vas a la iglesia, cada vez que yo voy a la Santa Misa, nos ponemos
en el Monte Calvario, junto al Señor en la cruz. Por eso es tan importante la Santa Eucaristía, porque vivimos nuevamente la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección. Cuando el sacerdote eleva el cáliz y eleva la hostia, el Señor resucita nuevamente. Y de eso se va a tratar este programa, vivir lo que es la Santa Eucaristía. Hemos perdido demasiado tiempo, digo yo, en falta de conocimiento, porque nosotros hemos desaprovechado muchas Eucaristías, desafortunadamente. Vamos a las Eucaristías, pero no sabemos a qué vamos. Creemos que vamos a una reunión en la iglesia, que vamos a agradar a Cristo con nuestra presencia, que vamos a... No, hemos perdido el sentido de esta Santa Eucaristía. Por eso es que nos damos cuenta que hasta bailamos en la Eucaristía, o sea, no somos coherentes. Vamos al sacrificio del Señor, pero vamos bailando, aplaudiendo y bailando y haciendo danzas y un montón de cosas que realmente no deberían ser. O sea, hay que ser acordes con lo que se hace en ese sacrificio. Yo les decía, cuando uno va a un velorio no va a bailar, no va a cantar ni a aplaudir. Cuando se va a sacrificar algo, se va en acto de oración, en acto de perdón, en acto de humildad. En ese acto, la Eucaristía es la unión del cielo con la tierra mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo veo la Santa Eucaristía, el primer paso, preparándome para irme, ya estoy desde mi habitación, si estoy recién levantado, le estoy diciendo: Señor, voy a visitarte, voy a celebrar este santo sacrificio tuyo, voy a ofrecer este santo sacrificio tuyo por la conversión de mi familia, por la salud de mi papá, por la salud de mi mamá, por mis familiares que no creen. Voy a ofrecer ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo a ti, Padre Celestial, por tantas necesidades que tenemos, por este mundo, por lo que está pasando. Voy a ofrecer este sacrificio para que mi hijo salga de las drogas, para que mi hijo salga de su homosexualidad, para que mi hijo salga de tantas cosas que tenemos. Y ese sacrificio es el que el Señor escucha, es porque es el sacrificio perfecto, el cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz. Por eso tiene tanto valor. Entonces, si tú vas con esa intención, bueno, no solamente de pedirle al Señor, de adorarlo: Señor, este sacrificio lo hago en adoración, porque te amo, porque te necesito, porque sé que eres mi Dios, o por agradecimiento, que es lo más importante. Gracias, Señor, por todo lo que me das, por este nuevo día, por esta semana, por todo lo que haces por mí, que ni siquiera me doy cuenta, por la luz, porque tengo donde vivir, tengo que comer, por mi familia, por mis hijas, por mis hijos, por mis padres, por mi alimento, por mi vestido, porque respiro, porque cada día que estoy aquí en la tierra tengo la oportunidad de amarte más y conocerte para poder llegar a donde tú quieres que llegue, que es a tu casa, al cielo. Gracias, Señor. O sea, tantos motivos que hay para ir a una Santa Eucaristía, pero desafortunadamente, muchos desafortunadamente no sabemos a qué vamos a la Santa Eucaristía. Vamos por cumplir, porque creemos que ir a misa es cumplir. Vamos a cumplir al Señor con el domingo a misa, y ese no es el motivo. Entonces, queridos amigos, vamos a empezar a vivir la Santa Eucaristía. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más. Bueno, queridos amigos, entonces ya les decía, la Santa Misa empieza desde que tú sales de tu casa hacia la Eucaristía. Tú vas ya meditando, ya vas orando, ya vas dándole gracias al Señor y pensando en qué le vas a ofrecer al Señor, por qué va a hacer ese sacrificio. Bueno, cuando llegamos a la Santa Eucaristía, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es saludar al Señor
inclinarnos ante el Señor, humillarnos ante el Señor, que, bueno, ya desafortunadamente hemos sacado el Santísimo del centro y lo hemos puesto a un lado. Hemos puesto al Señor a un lado. Es un grave error, pero bueno, eso son cosas de la iglesia. Igual no soy nadie para criticar. Simplemente que el Señor antiguamente era en el centro, como la iglesia era cristocéntrica. Ahora nos damos cuenta que hemos sacado un poquito al Señor hacia un lado y en el centro hemos dejado únicamente al sacerdote. Y muchas veces nosotros hacemos la venia como antiguamente, nos inclinamos en el altar y no sabemos a quién nos inclinamos. Muchas veces creemos que nos inclinamos al crucifijo que está detrás, que nos inclinamos al sacerdote o que nos inclinamos al altar. Realmente, en el principio nos inclinamos en el altar, era al Señor, que estaba justo detrás del sacerdote, el sagrario. Pero ya como no está el Señor, lo más importante del sacrificio, ¿qué es? El altar. El altar es lo más importante del centro en este momento. ¿Por qué? Porque es donde se hace el sacrificio, es la piedra del sacrificio donde va a ser muerto, crucificado nuestro Señor Jesucristo y posteriormente va a resucitar. Entonces, empezando por ahí, primero buscamos al Señor, lo saludamos, nos sentamos en oración, no hablando, no pensando en las cosas que llegamos tarde, no, desde que entramos al templo es en oración. Por eso el Señor decía, mi casa es casa de oración, si no es para ir a hablar, para chismear, para contarse lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, lo que está pasando, para contarse las noticias. No, el templo es sagrado. Y desafortunadamente, en estos días hemos perdido completamente el norte de lo que es la Santa Eucaristía. Hemos convertido la Santa Misa o la Eucaristía como una reunión social. Y le hemos perdido la sacralidad a la Santa Misa. Le hemos perdido la sacralidad al templo. Muchos nos han inculcado, y muchos digo yo, sacerdotes, obispos, muchas personas, que el templo es algo, a veces parece más como un teatro que realmente la presencia de Cristo. Muchas veces le hacemos venia a obispos, a personas importantes, le hacemos la venia a los tal, pero cuando vamos a la Santa Eucaristía o al templo mismo, el Señor está ahí, es nuestro Dios el que está ahí presente. Entonces, para llegar al Señor, la única manera de adorarlo es en espíritu. Mi espíritu debe estar completamente humillado ante el Señor, completamente. Si ya quieres hablar, bueno, salte. Si quieres contar una cosa a tu vecino, salte y se lo cuentas. No lleves celular, no tengas distracción. Le hemos perdido el amor al Señor y la sacralidad al Señor por ese convencimiento de que Jesucito, mi chuchito preferido, mi hermanito preferido, le hemos quitado esa esencia de nuestro Señor, que es nuestro Dios. Sí es nuestro hermano, sí es nuestro amigo, pero ante todo es nuestro Dios al que le debemos adoración. Muchos decimos, no, Chuchito va conmigo aquí en el carro. Ah, Chuchito sí. Le hemos perdido el respeto a Dios. Cuando vemos una imagen de nuestro Señor Jesucristo, esa imagen representa a nuestro Señor. Esa imagen representa a la Santísima Virgen María. Esa imagen me eleva al Señor. No significa que eso es Dios, porque eso sí sería idolatría, pero es lo que representa el dolor, el sufrimiento del ser amado, el sufrimiento del amor verdadero por nosotros. Eso es lo que representa. Si yo veo la imagen de mi Jesús aquí, digo, ¡ay, qué amor tan grande tiene Dios conmigo! Qué amor tan grande tiene el Padre conmigo, que entregó a su único Hijo en la cruz para el perdón de mis pecados, para la miseria mía. Eso es la entrada al templo. Imagínense, solamente es la entrada al templo, todo lo que debemos ver en el templo. Pero lo que me preocupa es que sigamos viendo el templo como un teatro. Entonces, para entrar a la iglesia hay que elevar mi espíritu a Dios. Por eso el Señor decía, me van a adorar, el verdadero adorador adorará en espíritu y verdad. Bueno, empezamos con ya hicimos el ofrecimiento al Señor,
Ya lo saludamos, le dijimos, Señor, este sacrificio va a ser por tal cosa y por agradecerte tantas cosas. Los ritos iniciales, entonces siempre, todos nosotros los católicos, iniciamos todos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros, dice el sacerdote. ¿Nosotros qué contestamos? Y con tu espíritu, o sea, al espíritu al sacerdote, ¿sí? No al espíritu, ¿sí? Sino deseándole que el espíritu también llene al sacerdote para que sea digno de ofrecer una santa Eucaristía. Entonces no es con tu espíritu, es con el espíritu del sacerdote, para que se llene del Espíritu Santo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Esto es supremamente importante. Aquí rezamos el yo confieso. Cuando tú haces el yo confieso, ¿sí? Cuando tú reconoces en ese momento ante el Señor que eres un pecador, que le pides perdón de corazón, todos los pecados veniales, digo yo, son perdonados. Si tú dices algún pecado venial, puedes ir a comulgar. Si tú dices un pecado mortal, no puedes comulgar. Si tú dices un pecado mortal, no puedes comulgar. Literal, no puedes, porque cometes un sacrilegio. Y muchos cometemos sacrilegio comulgando en pecado mortal. Y el Señor dice, y San Pablo nos recomienda, que el que come indignamente el cuerpo del Señor, come su propia condenación. Entonces, tener en cuenta eso. Pero si tenemos pecados veniales, pecados que no son tan graves, ¿sí? Después les explicaré, o ustedes busquen qué es un pecado venial y qué es un pecado mortal, si no lo saben. Esos pecados veniales el Señor nos los perdona en ese momento. Le pedimos perdón al Señor, rematamos con una canción pidiéndole perdón. Acuérdense que lo que decía San Agustín, el que ora cantando, ora dos veces. En este momento hacemos una canción de perdón y cerramos nuestros ojos y perdóname Señor, perdón Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador, humillándome ante el Señor. Acuérdense que el Señor sí conoce el corazón. En los domingos rezamos en gloria, le damos la gloria al Señor. Después hacemos la oración colecta, donde hacemos las peticiones que hacemos todos los fieles. Bueno, seguimos con la liturgia de la palabra. Ustedes se han dado cuenta que cuando terminan las lecturas o salimos de misa, alguien nos pregunta, oye, ¿de qué trató las lecturas? ¡Ah! Ni idea. ¿Se han dado cuenta? Ni idea. Es que es más, ya terminan las lecturas y empieza el padre con la homilía y no me acuerdo. No me acuerdo de qué habló el sacerdote. Entonces, ¿por qué? Porque esto se lo digo porque hay un espíritu distractor, un demonio distractor. Todos tenemos un demonio que busca la distracción, o sea, que nos alejemos de Dios todo el tiempo. Ese demonio nos acompaña a todas partes. Ese demonio me lleva a mí, a mi casa, a que yo vea solo televisión, solo novelas, solo fútbol, solo tal, y me aleje de Dios. Es el demonio de la distracción. Ese demonio que llego a la Santa Misa y me distrae con pensamientos, dejé el arroz puesto, mi esposo se va a poner bravo porque voy a llegar tarde, mi mujer está como una cascarrabias, todo me llega a la cabeza en ese momento. Ese demonio distractor, de distracción, es el que me aleja de Dios y es el que nosotros tenemos que reprender casi siempre. Un Papa León XIII, no me acuerdo cuál Papa fue, el que nos puso a rezar la oración a San Miguel Arcángel antes de empezar la Santa Eucaristía, precisamente por esta situación. Antiguamente también esto había agua bendita, e inclusive en algunos templos todavía hay agua bendita. ¿Para qué? Para que nos persinemos antes de entrar a la Santa Eucaristía, precisamente para quitar esos demonios de distracción, para que el demonio no se robe la bendición que hay a través de la Santa Eucaristía. Bueno, seguimos. Ya sabemos, 3 lecturas, a veces 2, cuando es entre semana. Todas las lecturas o la Santa Biblia está
concadenada con muchas citas bíblicas. La Biblia es hagan de cuenta que esto es como un rompecabezas. La Biblia es un rompecabezas, que lo que dijo un profeta, lo que dijo un apóstol, lo que dijo la Santa Virgen María, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, todo va concadenado, porque la Biblia no se contradice. Si se contradice o vemos que hay una contradicción, estamos interpretando mal qué es lo que está pasando. Por eso nosotros tenemos un magisterio, el magisterio de la Iglesia, que es el que nos ha enseñado a interpretar la Santa Biblia. Por eso es que hay tantas sectas, porque cualquiera coge su Biblia y empieza a interpretar a su manera. Entonces, como cogemos solamente una partecita, pero resulta que hay muchas cosas detrás, entonces entendemos lo que no es. Y por eso es lo que ha pasado. Desafortunadamente Martín Lutero dijo eso, que nosotros podemos interpretar la Biblia de nuestra manera, y ahí fue el gran error, el gran cisma. Entonces eso es para que tengamos en cuenta que la Iglesia siempre nos habla en la primera lectura, primera y segunda, por lo general la primera lectura del Antiguo Testamento, los domingos la segunda lectura del Nuevo Testamento, y los salmos, lógicamente los salmos, y la santa palabra del Señor, los evangelios, cuando nos habla el Señor Jesucristo. El evangelio, la Biblia es una persona, la Biblia es el Señor, los evangelios es el Señor. Por eso cuando el sacerdote se levanta a proclamar el evangelio, se levanta es porque el Señor va a hablar. Por eso nos levantamos. En ese momento todos nos ponemos de pie y miramos de frente. Si estamos inclinados o mirando por el lado, nos corremos directamente a donde está hablando nuestro Señor. Es el Señor el que habla a través de este sacerdote o esta persona que está hablando en este momento, que puede ser el diácono, ¿no? El diácono o el sacerdote que nos lee el evangelio. Bueno, para que no nos distraigamos, para entender un poquito, no dejarnos robar esa bendición, concentrémonos en ese momento tan especial, cuando dicen la primera lectura. Entonces llevemos a nuestra mente el profeta Amós, que del Génesis 3, al menos que me quede el Génesis, al menos saber de qué libro. Entonces yo llevo esa lectura a mi mente. El Señor en el principio creó el cielo y la tierra. Entonces en ese momento yo lo estoy meditando en mi corazón. El Señor en el principio creó el cielo y la tierra. Dios mío, gracias por tu creación, gracias por lo que hiciste. O sea, voy meditando en mi corazón lo que el sacerdote está diciendo. Entonces, cuando estoy meditando, muy seguramente ya quedó aquí grabado. Si me voy al Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Voy llevando a mi mente, el Señor es mi guía, Él está conmigo, Él es mi pastor, Él está conmigo. Muy seguramente voy a salir de la Eucaristía, claro, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque yo ya lo medité, yo ya dije, lo reconocí en mi corazón, que Él es mi Dios y Él está aquí guiándome, Él es mi pastor, Él es mi Señor. Cuando vamos al Evangelio, que nos habla el propio Señor Jesucristo, lo meditamos igual. Si el Señor nos está diciendo, ustedes me adorarán en espíritu y en verdad. Si estamos hablando de esa lectura, lo medito en mi corazón. Señor, yo quiero adorarte. Mientras el sacerdote está hablando, yo estoy meditando profundamente. Yo te quiero adorar, Señor, yo te quiero servir, yo quiero adorarte, quiero amarte, quiero conocerte. Esos son tips que les doy yo para ganarle al enemigo, para que lo pongamos en práctica, para que cuando salgamos hayamos vivido la palabra de Cristo. Y lógicamente rematamos con el sermón del sacerdote, con la homilía del sacerdote. El sacerdote, busquemos sacerdotes que nos expliquen la Eucaristía, que nos expliquen las lecturas, que nos expliquen, porque todo tiene un contexto y ellos son los encargados de enseñarnos. Oye, se dijo en este contexto. Ellos nos deben enseñar. Desafortunadamente muchos sacerdotes empiezan a contar de su vida, empiezan a contar anécdotas, chistes, cosas, y dejan a un lado el Evangelio, y es que eso se trata, ¿sí? Por eso es tan importante ir a grupos de oración, porque allá sí el sacerdote puede
hacer lo que quiera, puede explicar una charla psicológica si quiere, ¿sí? Porque es un grupo de oración, pero en la Santa Eucaristía debe ser eso, explicarnos las lecturas, explicarnos la Biblia, ¿sí? Y si un sacerdote es así, como dice el Señor, hay que corregirlo, hay que decirle: Padre, usted está hablando, usted no nos está explicando el Evangelio, usted está explicando otras cosas, pero nosotros queremos conocer a Cristo a través de su palabra, y usted es el encargado de enseñarnos el Evangelio. Yo amo a esos sacerdotes que encarnan al Señor ahí, en el altar, realmente se encarnan en Él, realmente viven a Cristo. Y eso se trata, que nosotros conozcamos a Cristo mediante el sacerdote, mediante las lecturas. Nosotros somos muy perezosos, lo sé por mí mismo, somos perezosísimos, no nos gusta leer, muchas veces no somos capaces ni coger nuestra Biblia para leer unos tres versículos, nos da pereza. ¿Pero por qué? O sea, porque hay alguien también detrás que no permite que hagamos eso. Muchas veces me pasa a mí que tengo la intención de leer o ponerme a rezar el rosario, y enseguida llegan cosas a mi mente: pero este partido está bueno. No, yo como que voy a ver este partido mejor y después lo rezo. No, como que voy a trabajar más bien porque necesito dinero, y el demonio se roba mi bendición en ese momento. Y después no me doy cuenta y no lo recé. Y así nos pasa. Entonces, hagamos esta pequeña oración. Yo siempre hago esta oración: Señor, desde el fondo de mi corazón te suplico que reprendas a este espíritu inmundo que quiere robarme la bendición. Así lo hago, de frente. Te vas en el nombre de Jesús. Y eso pasa en todas las cosas. Cuando tú vas a hacer algo bueno, el demonio siempre va a estar ahí quitándote esa bendición para que no lo hagas. Y después de estos cortos comerciales, continuamos con el credo. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas. Bueno, queridos amigos, continuamos con el credo. Entonces, en este momento, el credo no se reza, el credo se proclama, es la proclamación de mi fe. Entonces, yo no voy a rezar el credo así: creo en Dios Padre, todo. No, porque el credo es creo, yo creo, pero no lo que yo creo en este momento, sino lo que cree la iglesia. Sí, entonces no digo yo creo en Dios, no, creemos, acuérdense de eso, creemos, porque estamos proclamando la fe no mía, sino la fe de toda la iglesia. Entonces a mí yo me cuestiono: Dios mío, ¿por qué yo creo en Dios Padre? No, ¿por qué yo creo? No, creemos en Dios Padre Todopoderoso, que está en el cielo y en la tierra. Creemos. Esa es la proclamación del credo, lo que nosotros creemos, no lo que yo creo. Y caemos en ese error. Muchos sacerdotes también lo hacen. No sé por qué, o sea, no entiendo las cosas. ¿Por qué? Y todos dicen: yo creo. No, no es lo que tú crees, es lo que cree la iglesia. Es lo que cree la iglesia, porque esto es una comunidad, esto es una iglesia, la iglesia de Jesucristo, y es lo que cree la iglesia. Acuérdenme, creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y así sucesivamente. Creemos. Acuérdense siempre de eso. No es la proclamación de mi fe, sino la fe de toda la iglesia, que debe ser la misma, ¿no? Y continuamos con la oración de los fieles. Cada uno pasa un laico y hace las oraciones de petición, o el mismo sacerdote las hace. Bueno, seguimos con la liturgia eucarística. Esto tan hermoso que es traer al Señor. El Espíritu Santo nos trae a nuestro Señor a nosotros. Miren estas oraciones tan hermosas. Dice el sacerdote: bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. ¿Nosotros qué contestamos? Bendito seas siempre, Señor, por siempre, Señor. Dice el sacerdote, bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino. Estamos presentando las ofrendas, ¿no? En este momento también nosotros nos estamos ofreciendo al Señor. Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi trabajo, te ofrezco mi esfuerzo, te ofrezco la miseria mía para que me ayudes a cambiarla en este momento tan importante. Él será para nosotros bebida de salvación. Contestamos nuevamente, bendito seas por siempre, Señor. Ahora el Señor nos invita, el sacerdote nos invita, orad, hermanos. Siempre que el Padre nos dice, orad, hermanos, nos ponemos de pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio, acuérdense, este sacrificio, la Santa Misa es un sacrificio, no un baile. Este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Aquí viene la oración sobre las ofrendas. El Señor esté con vosotros. Nosotros contestamos, y con tu espíritu. Acuérdense, el Padre nos dice, el Señor esté con vosotros. Y nosotros le devolvemos ese favor. Y con tu espíritu al sacerdote. Por eso hacemos la mano hacia adelante, al sacerdote. Levantemos el corazón. ¿Qué es levantar el corazón? Desde el principio tenemos que levantar el corazón al Señor en oración. Entonces, dice el sacerdote, levantemos el corazón, o sea, que mi corazón esté hacia Dios, todo mi ser esté hacia el Señor. Todos respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Ojalá que todo lo tengamos levantado hacia el Señor. No contestemos. Es que ese es el problema nuestro, que nosotros contestamos porque sí. Pero toda misa, toda Santa Eucaristía, la estamos viviendo nuevecita. Estamos diciéndole al Señor nuevamente. Es como cuando tú le dices a tu amada, a tu amado, te amo, te quiero, ¿sí? Ellos se dan cuenta cuando tú lo haces por decirlo, cuando tú lo haces por rutina. El Señor también sabe cuando lo hacemos por rutina. No, Señor, te alabo, te bendigo, te recibo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿Qué contestamos nosotros? Claro que sí, es justo. Claro que sí, es necesario. Eso es lo que respondemos nosotros. Dale gracias a nuestro Dios. Es justo, es lo más justo y lo más necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad. Acuérdense que Él vino libremente. El Hijo vino libremente. No fue obligado. Él no fue obligado. Por eso el Cordero, acuérdense, el Cordero, voluntariamente. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un mismo pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, lo que nos hablaba el apóstol Juan en el Apocalipsis, en su visión, todos los santos cantando y alabando y diciendo, Santo, Santo es el Señor. Entonces todos nos unimos a los ángeles. Santo eres en verdad, Señor. Aquí ya nos arrodillamos. Se tocan las campanitas y nos arrodillamos. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, esto lo hizo el Señor en la última cena, y Él nos pidió, esa es la fórmula de la consagración, no se debe cambiar la fórmula de consagración. Tomad y comed todos por Él, porque esto es mi cuerpo. Mira cómo declara el Señor, esto es mi cuerpo. No dice esto representa o esto simboliza, no, esto es mi cuerpo. Por eso sabemos que Dios está ahí, Jesús está ahí en esa hostia, porque Él lo prometió, y si Él lo prometió, yo le creo, esa es mi fe. Y por eso sé que cuando voy a la iglesia voy a ver a Cristo cara a cara, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo, lo importante es dar gracias, ¿no? Cuando comemos, cuando cenamos, por todo el alimento, siempre dale gracias al Señor por esas personas que nos proporcionaron el alimento, por el campesino, por la persona que trajo el alimento, todos dar gracias porque por eso, o sea, lo importante, darle gracias. Y el Señor siempre, antes de cualquier cosa, gracias Padre. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. La nueva alianza, acuérdense, está la nueva alianza, la antigua alianza, el Antiguo Testamento cayó, ya terminó. Ahora para nosotros hay una nueva alianza en el Espíritu, y esa es la que nos enseña a vivir Jesucristo. Esa nueva alianza en el amor de Cristo, o sea, Él le dio plenitud a la ley. Darle plenitud a la ley no quiere decir quitar la ley, sino darle el verdadero significado de la ley en el amor, en el Espíritu. Por eso nosotros antes de cualquier cosa, de cualquier lectura, tenemos que irnos también al Antiguo Testamento. No podemos ir directamente al Nuevo Testamento para encontrar doctrina. Tenemos que buscar siempre en el Antiguo Testamento, porque nuestra doctrina viene de atrás, de los judíos. Esa es la doctrina. Pero entonces ya con Jesús tenemos que rectificarla en el amor de Cristo. Será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cuando dice por muchos, este sacrificio que hace el Señor no es por todos, como muchos dicen. Muchos quieren decir que esto es por todos. No, esto es por muchos, dice el Señor. ¿Qué significa por muchos? Por los que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz. Por los que aceptan que el Señor muere. Por los que aceptan. Si tú no lo aceptas, el Señor no puede morir por ti porque tú no lo aceptas. El Señor murió por ti. El Señor te dio una salvación aquí en la cruz. Pero si tú no la aceptas, perdiste la herencia. Entonces el Señor lo hace por muchos que quieren buscarlo. No es que el Señor quiera excluir a los demás, no. El Señor nos ama a todos. Pero esta salvación es para Él que quiera. Ojalá fueran todos. Ojalá fuésemos todos en el mundo. Pero desafortunadamente no lo somos. Entonces es por muchos, por los que querramos encontrar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Hagan esto en conmemoración mía. Y dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso es tan claro. Si tú no crees que el Señor está ahí en la cruz, que el Señor no está aquí en la Santa Eucaristía, estás perdiendo el tiempo. No sabes dónde estás. Porque este es el sacramento de nuestra fe. Si tú no lo crees, no estás en la fe de la iglesia. No estás en la fe de la iglesia. Crees que eres católico, pero no lo eres. No lo eres. Examina bien tu corazón, tu alma y tus actos. Porque realmente tú crees que eres católico porque estás bautizado. No. No. Ese no es el católico. El verdadero católico es el que cree. El que cree que Jesús está en la Eucaristía, el que cree en su Evangelio, el que cree en su palabra, el que la vive. No solamente hay que creer, hay que vivir la fe.
Ese es el verdadero católico. Desafortunadamente decimos que hay miles y millones de católicos en el mundo que somos la de María. No, mentira. Realmente los verdaderos creyentes son muy pocos. Son muy pocos, y por eso hay que pedirle al Señor que cada día aumente nuestra fe. Aumente nuestra fe. Caminemos en la fe para creerle más al Señor, para conocerlo más. Y si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a amar? Precisamente de eso se trata. Conocer, y este programa se llama así, tratar de conocer, porque yo tampoco conozco a Cristo lo suficiente, y por eso le pido a Dios que me muestre cómo es el Señor, que me enseñe a conocerlo realmente como es Él. Porque el Señor se manifestó a través de Jesús, no conocemos más. Nosotros no sabemos más de Dios. ¿Quién lo creó? ¿De dónde vino? ¿Quién lo hizo a Él? O sea, no sabemos nada. O sea, no sabemos absolutamente nada de Dios. Conocemos lo que Él ha querido revelarnos. Entonces, ese poquito que el Señor nos dejó acá, a través de los profetas, a través del Evangelio, a través de sacerdotes, de la tradición de la Iglesia, a través de la Santa Eucaristía, conozcamos a Cristo, lo que Él quiere que conozcamos de Él. Muy seguramente cuando vayamos a la patria celestial, vamos a conocer realmente. Y Él dice, San Pablo nos dice en Corintios 13, que lo veremos cara a cara. Por ahora no, por ahora vemos como una nube. Tratamos de verlo, tratamos de conocerlo, pero realmente conocer a Cristo como es, no. El que diga que conoce a Dios, creo que es un mentiroso. Creo que es un iluso. Realmente conocer a Cristo, conocerlo realmente, saber de Él, no lo sabemos sino cuando estemos allá con Él, realmente. Por ahora lo interpretamos, por ahora queremos saber realmente qué quiere de nosotros, todo esto, por eso es lo importante de la iglesia. Ahí, después de esto, viene el rito de la comunión. Y en este momento es tan importante lo que yo les comentaba, para poder comulgar, para poder recibir a Cristo, hay que estar limpios, hay que estar puros, hay que estar confesados. Es más, debemos confesar las veces que hemos comulgado estando en pecado mortal. Padre, perdóname porque he comulgado en pecado mortal. Eso es un pecado muy grave. Entonces, si ya estamos confesados, no hay ningún problema. Nosotros estamos pecando todo el tiempo. Pero acuérdense lo que les dije con el yo pecador. En el principio, cuando le pido perdón al Señor, en ese momento somos dignos de poder comulgar los pecados que han sido perdonados veniales, ¿no? Es tan importante esto porque San Pablo nos dice también que come y bebe dignamente, come su propia condenación. El que no sabe, el que no examina su corazón y sabe que Dios está ahí, que lo va a recibir a él, puede recibir su propia condenación. San Pablo también nos dice que de ahí vienen también muchas enfermedades, muchas cosas entran cuando uno comulga en pecado mortal. Es muy importante. Lo otro, estamos comulgando por esta pandemia de una manera, la verdad, yo no comulgo en la mano. Duré mucho tiempo de no comulgar. Mucho tiempo de no comulgar en esta pandemia. Pero encontré un sacerdote, o ya hay muchos sacerdotes, que nos dan la comunión en la mano. En la boca, perdón. Les digo una cosa, cuando yo era muchacho y estaba en un grupo juvenil, llegó la moda, digo yo, de la comunión en la mano. Entonces yo me voy a esa época y yo dije, no, yo recibo al Señor en la mano. Yo me acuerdo, no, yo lo recibo en la mano. Examinándome ahora, sí, de ese momento, ¿por qué lo hacía yo? Por orgullo, porque yo sí lo puedo recibir en la mano, porque yo lo recibo en la mano y no en la boca. Yo sí lo recibo en la mano. Qué acto
de soberbia tan grande el mío, me acuerdo. Lo hablo por mí, no sé por los demás, pero en ese momento era un acto de soberbia tremendo. De soberbia, sí. Yo sí puedo en la mano, yo lo recibo en la mano. Qué acto de soberbia tan grande. Ahora que el Señor me ha tocado el corazón y me ha mostrado realmente quién es Él, es mi Dios, es mi Padre, es mi hermano, es mi amigo, pero como les digo, sobre todo es mi Dios al que le debo adoración, respeto a nuestro Señor, respeto, esa es la palabra que le hemos perdido al Señor, respeto al Señor. En ese momento, lo más indigno que soy yo, lo más indigno no es tocarlo. Yo no puedo tocar algo tan puro con mis manos, no lo puedo hacer. Solo el sacerdote con sus manos consagradas. Algo que dice un sacerdote es tan cierto. Si yo estoy consagrado a mi esposa, yo soy el único que puedo tocar a mi esposa porque yo estoy consagrado a mi esposa y mi esposa está consagrada a mí. Yo no puedo ir a tocar la esposa de otra persona porque estoy cometiendo un pecado mortal y grave. Tocar o mirar a otra mujer, el Señor lo condena tremendamente. Lo mismo cuando una persona no consagrada toma al Señor en sus manos, no consagrados, imagínense la ofensa tan grande. La iglesia lo ha aceptado, no sé por qué. La verdad no sé por qué y no quiero meterme en eso. Pero místicamente, conociendo a los santos y las revelaciones, yo me atrevo a decir que estamos ofendiendo grandemente a Dios. Es más, ahora en la pandemia, supuesta pandemia, tantas mentiras que nos han dicho. Al principio que el virus estaba en el aire, que tenemos que usar guantes, máscaras, un montón de tonterías. No nos hemos dado cuenta que nos han engañado de una manera tan absurda, que llegó hasta el punto de decirnos que nos podemos contaminar con la Eucaristía, que el virus va a pasar a través de la Eucaristía, que el Señor, nuestro Dios, nos va a contaminar. Eso es lo que estamos queriendo decirle al Señor cuando recibimos al Señor en la mano, porque supuestamente nos vamos a contaminar, que porque toca la lengua con la mano del sacerdote. Un montón de tonterías, un montón de cosas que le da a uno tristeza. Por algo dice el Señor, o en muchas profecías, que al final de los tiempos la iglesia iba a pasar por una horrorosa crisis de fe. Y el Señor mismo lo dijo. ¿Acaso cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la iglesia, sobre este mundo? Y estamos viviendo eso. Todos muertos de miedo porque nos vamos a contagiar, porque el Señor nos va a contagiar con la hostia. O sea, todos muertos de miedo. Qué tristeza, qué vergüenza, qué falta de fe, digo yo. Qué falta de fe. Y lo hago yo desde mi punto de vista de laico, que he aprendido a amar al Señor y conocer al Señor. No soy el más virtuoso en la fe, yo lo he dicho. Al contrario, cada vez le pido más al Señor. Señor, aumenta mi fe. Te amo, te quiero, tengo fe, pero aumenta mi fe, como dice el apóstol. Aumenta mi fe. Bueno, y continuando, pues viene ese momento tan hermoso que es recibir al Señor en mi cuerpo, tenerlo dentro, hacerme comunión, o sea, común, Él y yo, en mi alma aquí. Tengo que refugiarme porque el Señor está aquí. Soy un sagrario en ese momento. Es más, cualquier persona que pase, si yo voy con la Eucaristía por dentro, oye, créeme que me tendrían que hacer una venia porque yo voy con el Señor. Así de profundo es. En ese momento tan profundo de interiorizarme con Dios, decirle, Señor, haz de mí lo que tú quieras, entra en mí y haz lo que tú quieras. Te entrego mi vida y todo lo que soy. Y así empiezo a vivir a Cristo. No hagamos lo que hacen muchos, que están haciendo la fila para comulgar y están hablando
hola, saludando a todo el mundo, hola. No, cuando yo voy haciendo la cola, estoy preparado, voy en oración. Señor, te adoro, te alabo, no soy digno de recibirte, pero te necesito y quiero que estés conmigo. Así voy orando hasta recibir la Santa Eucaristía. Y lógicamente cuando ya estoy con Él, tengo que entrar en un profundo silencio, una profunda meditación, un profundo imágenes de Dios conmigo. Pero no, salimos y es... Sí, desafortunadamente, como dice el profeta, el pueblo perece por ignorancia. El pueblo perece, mi pueblo perece por ignorancia, dice el profeta. Palabras del Señor. Y eso es lo que yo he querido tratar de así sea mi familia, de así sea mis amigos, los más cercanos. Oye, pilas, sea coherente con lo que tú crees, sé coherente con lo que tú crees. Si tú crees que Dios está ahí, oye, humíllate ante el Señor, arrodíllate, inclínate, pídele perdón. No dances, no bailes, hazlo después de la misa, después de la Eucaristía, después del sacrificio, danza y baila para Él, pero después de que el Señor haya resucitado, no antes cuando estás en el sacrificio. Sé coherente con lo que tú haces, sé coherente, padre, sacerdote, obispo, laico, monje, monja, servidores, seamos coherentes en la Santa Eucaristía. Si se ha perdido el respeto en la Eucaristía, busquémoslo nosotros, busquémosle el respeto a Dios, dando ejemplo. Busquemos sacerdotes que realmente amen al Señor, que realmente tengan fe, que realmente quieran entregarnos al Señor como es. Y oremos por esos sacerdotes o por esas personitas que están en incoherencia, o que no están en coherencia con nuestra fe. Y oremos por los sacerdotes, oremos por la iglesia, oremos por el Papa, oremos por los obispos, oremos unos por otros, para que no caigamos en la distracción que quiere hacer el enemigo, robarse la bendición y destruir a nuestro Señor. El demonio quiere destruir a nuestro Señor a través de todo eso, a través de la ignorancia nuestra. Cuando conocemos quién es el enemigo y sobre todo quién es nuestro Dios, el demonio se asusta, sale corriendo porque le quitamos la máscara. Así como le quitamos la máscara cuando yo les digo, Dios mío, reprende este santo demonio que me quiere quitar la gracia, que me quiere quitar tu bendición. Amigos, Dios los bendiga. Hemos terminado con la Santa Eucaristía. Ya ven los ritos finales, muy importantes, la bendición del Padre Dios Todopoderoso, la bendición que es tan importante. Acuérdense que cuando el sacerdote nos bendice, es nuestro mismo Señor el que nos está bendiciendo. Por eso es tan importante la bendición de un sacerdote. Es el mismo Señor bendiciéndonos. Bueno, mis hermanos, nos veremos en el próximo programa. Dios los bendiga. Ojalá, yo quiero y aspiro y le pido a mi Dios, a mi Señor, que hayamos aprendido algo, a vivir la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Cristo. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe.